Imagina un mundo donde titanes de piedra se levantan hacia el cielo. En medio del desierto, en orillas de ríos antiguos y en los corazones de grandes civilizaciones, se alzan los obeliscos gigantes que han fascinado a generaciones. Pero hay un misterio en torno a estos monumentos que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Cómo fueron construidos? Hoy te llevaré a un viaje de descubrimiento, desentrañando los secretos de estos colosales símbolos de poder y dedicación. Al finalizar, no solo tendrás respuestas, sino que también dejarás este viaje con una nueva forma de ver el mundo. A medida que nos sumerjamos en la historia de los obeliscos, es vital recordar que su grandeza no es solo física. Cada uno de ellos cuenta una historia de ingenio humano y de tradiciones antiguas que han perdurado más de lo que muchos de nosotros podríamos imaginar. Te prometo que lo que viene a continuación pondrá en jaque tu comprensión de lo que la humanidad era capaz de lograr en el pasado. Los obeliscos han sido erigidos en distintos lugares del mundo, pero quizás los más emblemáticos se encuentran en Egipto, donde se creía que eran una representación del dios Ra, el dios del sol, simbolizando su luz y su poder. Estos monumentos altos y esbeltos, que a menudo superan los 20 metros de altura y pesan cientos de toneladas, parecen desafiar la gravedad, más importante aún, la lógica sobre cómo fueron construidos. ¿Pudieron antiguos egipcios, sin las herramientas modernas que tenemos hoy, erigir semejantes colosos? Podrías pensar que la respuesta es un rotundo no, pero piensa nuevamente. Un obelisco no es simplemente una piedra alta, es un testimonio de la habilidad y creatividad humanas. Las líneas pulidas que forman su superficie fueron el resultado de una técnica de tallado que aún hoy desconcierta a muchos arqueólogos. Se sabe que los egipcios utilizaban herramientas de cobre y arena para esculpir la piedra dura, pero la pregunta real es, ¿cómo transportaban estas enormes piezas de un lugar a otro en un entorno desértico donde las condiciones eran tan adversas? Las teorías abundan. Algunos sostienen que usaron trineos, cubriendo la arena con agua para reducir la fricción, mientras que otros sugieren que había un sistema de rodillos. Sin embargo, estos métodos todavía no logran convencer a la mayoría de los expertos. ¿Qué pasaría si te dijera que hay evidencias de técnicas avanzadas que incluso hoy no hemos logrado replicar completamente? Es fascinante pensar en los ingenieros de la antigüedad, personas que diseñaban, planificaban y ejecutaban gigantescos proyectos sin acceso a la tecnología moderna. Pero, ¿qué motivó a estas civilizaciones a construir estos monumentos? La razón más comúnmente aceptada es que eran símbolos de poder y devoción, erigidos para honrar a dioses y mejorar la estatus de los faraones. Estos obeliscos no solo se elevaban sobre el paisaje, eran una forma de conectar lo terrenal con lo divino, un puente entre las aspiraciones humanas y el cosmos. Imagina por un momento ser un antiguo egipcio, observando cómo tu faraón, envuelto en oro y rodeado de sacerdotes, da inicio a la construcción de un obelisco. ¿Cuál era la atmósfera? Era una mezcla de fervor religioso y espíritu comunitario, donde todos, desde los artesanos hasta los jornaleros, jugaban un papel crucial en el proceso. Reflexiona sobre esa unidad y cooperación, una visión que resuena incluso en nuestra vida moderna. Mientras los años pasaban, no solo Egipto cultivó esta ambición de crear obeliscos. En Etiopía, los reyes del antiguo reino de Aksum construyeron sus propios monumentos, algunos de los cuales aún se erigen en la ciudad de Aksum. Estos obeliscos son igualmente impresionantes, con tallas complejas que representan puertas, ventanas y adoración al sol. Pero, curiosamente, los etíopes también enfrentaron el mismo enigma de la construcción. ¿Acaso tiene Egipto las respuestas que ellos nunca encontraron? Ahora, acerquémonos a una realidad aún más intrigante, las similitudes en las estructuras de los obeliscos alrededor del mundo. Desde los monumentos mayas en México hasta los enigmáticos de la India, hay un hilo conductor que une estas culturas antiguas. ¿Podrían haber existido conexiones entre ellas? ¿Tal vez un conocimiento compartido que se pierde en las sombras de la historia? Lo que viene a continuación desafiará todo lo que creíamos saber sobre el intercambio cultural en la antigüedad. A través de la historia, muchos han imaginado un antiguo mundo interconectado donde las ideas se cruzaban como ríos, y los obeliscos podrían ser una prueba de ello. En la región de Tikal, en Guatemala, se han descubierto estructuras que parecen obeliscos, lo que sugiere que las civilizaciones maya y egipcia compartían más que solo el uso de grandes bloques de piedra.
sus monumentos de un pasado distante aún nos susurran secretos. En nuestros días, la creación de obeliscos nos puede parecer simple, dada la tecnología de la que disponemos. Sin embargo, aún en la actualidad, la construcción de obeliscos es un desafío técnico. La cuestión persiste: ¿cómo podían los antiguos maestros de la piedra superar todos estos obstáculos sin maquinaria? La respuesta podría introducirnos a un mundo de habilidades perdidas y tradiciones olvidadas. En el corazón de muchos mitos alrededor de la construcción de los obeliscos se encuentran los relatos de dioses y seres sobrenaturales. En varios textos antiguos, se menciona que estos monumentos fueron creados por intervención divina. Para algunos, esta idea ha tenido un peso significativo en las creencias culturales y religiosas. Pero, ¿podría haber un rayo de verdad en estas leyendas? ¿Afecta la percepción de cómo vemos el progreso humano y su relación con el entorno? Teniendo esto en cuenta, nos dirigimos a una revelación que desmantelará tus ideas preconcebidas. Muchos investigadores están empezando a pensar que los antiguos egipcios poseían un conocimiento de matemáticas y astronomía que aún no apreciamos completamente. ¿Te imaginas que incluyeron elementos de alineación celeste en la ubicación y diseño de sus obeliscos? Sí, es cierto. La alineación de estas estructuras con los cuerpos celestes parece no ser simplemente por accidente. Muchos obeliscos no solo eran notorios por su grandeza, también se consideraban herramientas para entender el universo. Además, lo impresionante no se detiene ahí. Una de las habilidades más asombrosas de estas culturas fue su capacidad para mover enormes bloques de piedra a distancias largas. Investigaciones recientes han sugerido que podrían haber existido métodos de comunicación avanzados, favoreciendo una coordinación precisa entre los trabajadores. Todo esto nos lleva a una pregunta aún más profunda: ¿qué otras habilidades avanzadas han permanecido ocultas en el velo del tiempo? Mientras seguimos avanzando por este intrigante camino de descubrimientos, recuerda que la fascinación por los obeliscos no radica únicamente en su construcción, sino en la historia silenciosa que llevan consigo. ¿Qué conexiones adicionales podríamos desvelar entre sus orígenes y los eventos históricos que marcaron a sus creadores? No podemos ignorar las implicaciones culturales que estos colosales monumentos traen consigo. En el pasado, los obeliscos no eran solo piedras en una base, eran historias vivientes, portadoras de la memoria colectiva de pueblos enteros. Cada estela grabada en su superficie era un relato que conectaba a una comunidad con su territorio, y que reforzaba la identidad cultural a través de generaciones. Pero no te desanimes todavía, ya que hay más en esta intrigante saga. La existencia de obeliscos en otras civilizaciones, como las de la India y China, añade otra capa de misterio. ¿Estas estructuras fueron una influencia directa o simplemente una coincidencia en el desarrollo humano? ¿Está el mundo todavía ante la puerta de misterios inexplorados, cuyo entendimiento podría cambiar nuestra narrativa histórica? Recuerda que no estamos solamente rumiando la historia antigua, esto también tiene un impacto en el presente y el futuro. La arquitectura contemporánea a menudo se inspira en los logros de la antigüedad. ¿Podríamos nosotros, en nuestra búsqueda de innovación, también retroceder en el tiempo para aprender de quienes nos precedieron? Como podrás notar, cada descubrimiento relacionado con los obeliscos no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también una luz que invita a explorar el significado más profundo de donde venimos. Si piensas que esto es el final de nuestro relato, permíteme decirte que solo hemos rasguñado la superficie. La construcción de obeliscos no solo trata de piedras y herramientas. Se trata de la esencia misma de lo que significa ser humano, la aspiración, la creatividad y el deseo de dejar una marca en el mundo. Así que, ¿quedarte ahí? No, aún tenemos mucho más que descubrir. Prepárate, ya que la segunda parte nos llevará a dimensiones que quizás no esperabas. Y mientras tanto, reflexiona sobre esta pregunta intrigante: si los antiguos pudieron crear estos monumentos impresionantes, ¿qué es lo que nosotros, como civilización contemporánea, estamos dispuestos a construir en nuestra memoria colectiva? Te invito a que sigas conmigo en este camino fascinante, ya que lo mejor está por venir. Así que, ¿quedarte ahí? No, aún tenemos mucho más que descubrir. Prepárate, ya que la segunda parte nos llevará a dimensiones que quizás no esperabas. Y mientras tanto, reflexiona sobre esta pregunta intrigante: si los antiguos pudieron crear estos monumentos impresionantes, ¿qué es lo que nosotros,
como civilización contemporánea, estamos dispuestos a construir en nuestra memoria colectiva? Te invito a que sigas conmigo en este camino fascinante, ya que lo mejor está por venir. Si observamos detenidamente los obeliscos de diferentes culturas, notamos que todos comparten características similares, a pesar de estar separados por largas distancias geográficas y periodos históricos. La verticalidad, el uso de piedras talladas y la monumentalidad son comunes a muchos de los más destacados. Esta similitud ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre un posible conocimiento compartido entre estas culturas. Podría ser que las técnicas de construcción y los conceptos arquitectónicos fluyeran a través de rutas comerciales o de exploración. Por ejemplo, en los Andes, encontramos las impresionantes estructuras de los incas, donde piedras de adobe y granito fueron unidas con tal precisión que a menudo no se veía ni una grieta entre ellas. Aunque este estilo arquitectónico es diferente en apariencia a los obeliscos egipcios, presenta un nivel de habilidad y de planificación que refleja una comprensión avanzada de la ingeniería. Considera la posibilidad de que estos intercambios culturales no se limitaran solo a mercancías, sino también a conocimientos, leyendas y técnicas. Vamos a explorar la idea de que nuestros antepasados, en todo el mundo, se enfrentaban a problemas similares y de cómo cada civilización buscó soluciones prácticas a través de la innovación. Un claro ejemplo es el excepcional uso de la geometría por los antiguos griegos. Sin embargo, antes de sumergirnos en su impacto en la construcción, volvamos al significado cultural de los obeliscos y a cómo sus historias evolucionan a lo largo del tiempo. Con el paso de los siglos, muchos obeliscos han vivido en un estado de deterioro. Algunos han caído, otros han sido destruidos y muchos han sido transportados a lugares lejanos. La travesía de un obelisco no solo es física, también es simbólica. En el siglo XIX, por ejemplo, varios obeliscos fueron llevados de Egipto a ciudades europeas como Londres y Nueva York, en un acto que reflejaba la fascinación europea por el exótico y lo antiguo. Pero, ¿qué hicieron los pueblos locales mientras sus monumentos simbolizaban el orgullo y el poder en tierras extrañas? La historia de estos monumentos se convertía en un relato de despojo y asombro, de admiración y desprecio. A medida que miramos hacia el futuro, es vital reflexionar sobre cómo la tecnología moderna ha cambiado nuestra percepción de estas extraordinarias construcciones. La ingeniería moderna, con su conjunto de herramientas avanzadas y algoritmos precisos, ha permitido que los arquitectos contemporáneos manejen los mismos desafíos que enfrentaron nuestros antepasados. Sin embargo, esta eficiencia, aunque impresionante, a menudo implica una desconexión de la naturaleza y de la historia. En un mundo donde los grandes edificios y monumentos se construyen en cuestión de meses, es fascinante considerar lo que fue necesario para levantar un obelisco hace miles de años. En este sentido, el mensaje que nos dejan los obeliscos es claro: la grandeza es el resultado de la paciencia, la dedicación y, sobre todo, el trabajo en equipo. Este es un recordatorio, también, para nuestras sociedades modernas de que la colaboración y la búsqueda del bien común son fundamentales para alcanzar objetivos monumentales. Así, desde la construcción de un símbolo de unidad hasta la erradicación de la pobreza, estos esfuerzos pueden y deben tener un toque de lo que aprendimos de nuestros antepasados. Adentrándonos más en esta exploración, centrémonos en un aspecto intrigante: la forma en que las civilizaciones elegían la ubicación de sus obeliscos. En muchos casos, su ubicación no era arbitraria, estaban alineados con ciertos eventos astronómicos, tales como el solsticio de verano o las posiciones de las estrellas principales. Esto sugiere un profundo conocimiento del cosmos y un vínculo inquebrantable entre lo divino y lo terrenal. Por ejemplo, el gran obelisco de Heliópolis en Egipto está alineado con el movimiento del Sol, sus sombras marcando el paso del tiempo y las estaciones. Esta alineación no solo tenía un propósito práctico, sino que también reforzaba la relación del faraón con el concepto de la vida después de la muerte y su papel como mediador entre los dioses y el pueblo. Esta conexión espiritual nos lleva a otro tema: el uso de los obeliscos como herramientas de propaganda política. Un obelisco no solo alzaba su forma contra el cielo, también simbolizaba el poder del gobernante que lo erigía. No es una mera coincidencia que muchos obeliscos se encuentren en plazas y áreas centrales de las ciudades, donde los ciudadanos podían contemplar su majestad. Aquí radica otra lección notable: la creación de un legado público, el deseo de ser recordado. ¿No es eso una de las principales motivaciones de todo creador y artista?
Los grandes monumentos son un reflejo de aspiraciones eternas, ser reconocidos, ser recordados. Sin embargo, hay que tener en cuenta la ambivalencia de esta búsqueda. A lo largo de la historia, muchos líderes han utilizado monumentos y símbolos para manipular la narrativa histórica a su favor. La estructura física de un obelisco se convierte, en ese sentido, en un testigo silencioso de la historia humana, un recordatorio de la lucha por la memoria y el poder. Pero es esta complejidad y contradicción la que añade riqueza a su significado. Retornando al presente, es fascinante notar cómo esta antigua obsesión por la construcción de monumentos se manifiesta en nuestras sociedades contemporáneas. Las ciudades modernas están llenas de torres, rascacielos y grandes plazas, que funcionan como sus propios obeliscos contemporáneos. Sin embargo, en lugar de ser simples edificaciones, estos monumentos de acero y cristal a menudo buscan conectar las aspiraciones de toda una civilización con los sueños personales de sus ciudadanos. ¿Hasta qué punto estamos haciendo un homenaje a nuestra historia mientras nos dirigimos hacia nuestro futuro? La creación de estructuras emblemáticas, como el Burj Khalifa en Dubái o la Torre Eiffel en París, no solo refleja avances arquitectónicos, también encarnan la identidad cultural de sus respectivas civilizaciones. En este sentido, los obeliscos nos enseñan que la construcción no solo debe ser física, sino también simbólica. El material que elegimos utilizar y la forma en la que decidimos erigirlo pueden perdurar para las generaciones venideras. Así llegamos a una reflexión esencial: si bien podemos admirar la grandeza del pasado, también debemos ser críticos acerca de cómo nuestras acciones hoy impactarán el futuro. ¿Dejarán nuestros monumentos un legado positivo o, por el contrario, serán recordatorios de la destrucción y la avaricia? Aquí es donde la lección de los obeliscos se vuelve fundamental. Cada decisión de construcción histórica ha sido guiada no solo por principios de estética y deseo personal, sino también por la responsabilidad colectiva de honrar una tradición que nos une a todos. Mirando hacia adelante, podemos aprender de la historia de los obeliscos. Ser parte de una civilización significa reconocer que nuestros actos tienen un impacto más allá de nosotros mismos. Así como los obeliscos se levantan en honor a las aspiraciones humanas, nuestra propia historia sigue siendo escrita por cada acción y decisión que tomamos hoy. Para cerrar este viaje de descubrimiento, recordemos lo que los obeliscos representan. Son más que simples monumentos, son puentes entre el pasado y el presente. Nos recuerdan la perseverancia y la visión de aquellos que vinieron antes que nosotros, y nos desafían a dejar nuestra propia marca en la historia. Así que, la próxima vez que te encuentres con uno de estos magníficos monumentos, tómate un momento. Escucha las historias que susurra el viento alrededor de ellos, y quizás encuentres una revelación inesperada sobre la conexión entre el ser humano y su deseo eterno de ser parte de algo más grande. Ahora, mientras reflexionamos sobre lo que hemos explorado, te invito a que lleves contigo estas lecciones y las considere en tu vida cotidiana. Cuando mires hacia el futuro, recuerda que, al igual que los antiguos, todos estamos en la búsqueda de nuestros propios obeliscos. ¿Qué construirás hoy que se convierta en un símbolo de esperanza y unidad para las generaciones venideras? En este viaje de vida, el legado que dejes es quizás el obelisco más grande de todos.